Capítulo 62. El dios del hielo golpea. Por favor, ordene el primer orden. En el espacio de la piedra del dios, aparece un remolino y Suyun emerge de él. Después de aparecer, revisó el mundo exterior. Después de 3 días, toda la tribu se volvió próspera y la cara de todos se puso roja. Obviamente, los peces sufrieron durante este período de tiempo y brindaron mucha dedicación a la prosperidad de la tribu. Además, los árboles alrededor de la entrada de la cueva han sido talados, dejando un gran espacio abierto con los esfuerzos de los diligentes miembros del clan. Hay más de una docena de casas de madera construidas cerca. A continuación, solo espera, murmuró Suyun para sí mismo. Después de hablar, pasó la noticia de la batalla de los dioses al anciano sacerdote. El anciano sacerdote se puso pálido cuando escuchó las palabras y rápidamente llamó a su clan. El duelo entre dioses y espíritus hace temblar a la gente solo de pensarlo. Los miembros del clan comenzaron a estar un poco asustados, pero la impresión de que no había nada que los dioses no pudieran resolver los llenó de confianza, y estaban un poco emocionados y ansiosos. A la próxima batalla de dioses. Justo cuando las dos tribus estaban a punto de enfrentarse, 5 personas primitivas vestidas con un áspero arpillera y que parecían muy desconocidas caminaban lentamente y miraban alrededor de vez en cuando, como si estuvieran buscando algo. Y su posición actual resultó ser casi 1000 metros sobre el río de la tribu Yanwan, y en este momento estaban caminando lentamente río abajo. Ian, ¿por qué estamos caminando a lo largo del río?, preguntó confundido un hombre de 27 años. El hombre fuerte de unos 30 años que se llamaba Ian caminó débilmente al frente, miró a las 4 personas detrás de él, solo vio las dudas en sus ojos y no pudo evitar sonreír. Caminando a lo largo del río, es más fácil para nosotros conocer otras tribus, explicó Ian con una sonrisa. Pero, ¿no estamos buscando plantas silvestres dadas por Dios? El hombre estaba aún más desconcertado. Al ver que ninguno de los 4 recién llegados entendió, Ian sacudió la cabeza con impotencia y luego dijo en un tono instructivo. Caminando a lo largo del río, también podemos encontrar plantas otorgadas por Dios y, por cierto, también podemos encontrar otras tribus. No lo mires. Esas tribus son pequeñas, pero a veces tienen cosas buenas, y si tenemos suerte, podemos obtener fácilmente algunas cosas buenas. Incluso si hay personas que conocen los bienes, podemos intercambiar la fruta divina con ellos, y asegúrese de que la ganancia no esté garantizada. Compensación. Explicó algunas palabras de manera lenta y metódica, y las otras 4 personas que lo escucharon se dieron cuenta de repente. Entonces, el tiempo pasó en silencio. En el espacio de piedra divina, Suyun de repente abrió los ojos. Vamos. Sintió un aura fuerte que no se escondió, y una docena de auras débiles, acercándose lentamente no muy lejos de la tribu. En el espacio abierto fuera de la cueva, casi 600 miembros del clan se reunieron en una multitud oscura, sus rostros estaban ansiosos, pero también ligeramente emocionados. En este momento, en el altar central rodeado por la multitud, la piedra divina de repente brilló intensamente, lo que levantó el ánimo de los miembros del clan. Suyun estaba rodeada de luz y de repente apareció sobre la piedra de Dios. La multitud estaba envuelta en luz y, por alguna razón, miraron a la misma figura que antes, pero no pudieron evitar sentirse aún más asombrados. ¡Dios! ¡Dios!, gritaron respetuosamente los miembros de la tribu. Suyun miró a la distancia con un poco de dignidad. Echando un vistazo a la casa de madera, decidió tomar la iniciativa para evitar que esos invitados malvados no invitados arruinaran los esfuerzos de los creyentes. Después de pensarlo, su figura se movió y voló rápidamente al lugar donde sintió el aliento. Pronto, vio un grupo de más de 20 personas primitivas vestidas con pieles de animales, fuertes, con armas de hueso en sus manos. Sin embargo, Suyun no se preocupó por ellos y, en cambio, miró directamente al aire. Un hombre de mediana edad, también vestido con pieles de animales, de fuertes músculos y bronce, y de aspecto tosco, flota en el cielo a 6 o 7 metros por encima de la cabeza del hombre primitivo. Hablando de eso, cuando Suyun vio a este dios de la escarcha, pensó que estaba deslumbrado a primera vista. ¿Esto realmente no es un primitivo sino un dios? Pero después de pensarlo, tiene sentido que la otra parte se vea así. Puede ser debido a la particularidad de la divinidad de la luz, o la influencia del propio pensamiento, además de la vestimenta moderna, por lo que puede parecer diferente, pero la otra parte es normal. ¿Dios de la escarcha?, preguntó Suyun con indiferencia, y se miraron en el aire. Cuando se vieron, la gente de la tribu Hielo naturalmente lo notó.
Al ver la aparición de este dios, la gente de la tribu del hielo se sorprendió, e incluso el dios del hielo quedó atónito y los celos brillaron en sus ojos. No hay daño sin comparación. El dios del hielo originalmente estaba orgulloso de su extraordinaria figura y apariencia, porque no hay clan más fuerte y poderoso que él. Pero ahora, comparado con este dios de la luz, él les parece ser comparado. Ya sea la ropa en su cuerpo o la luz a su alrededor, él está un poco desconcertado. ¿Dios todavía puede traer su propia luz? Hay confusión y celos en sus ojos. Esta vez, estaba de muy mal humor, y dijo en un tono extraño, «Oh, Dios de la luz. No esperaba que tú, un dios recién nacido, me conocieras». Con sarcasmo. Naturalmente, Su Yun no sería atacado por la otra parte, por lo que aprovechó el impulso del guerrero del teclado anterior y replicó a la ligera. «De hecho, no estás calificado para conocerme, y es normal no saberlo». Cuando salieron las palabras, la otra parte se ahogó. «Tú». La ira brilló en los ojos del dios del hielo, y la intención asesina brilló en su corazón. «Tú, el dios de una pequeña tribu, ¿te atreves a ser tan grosero conmigo? ¿No tienes miedo?» Es un dios de segundo nivel y está lleno de confianza en sí mismo. Como un dios de primer nivel en la esquina de la espinilla, no se lo toma en serio para nada. Pensando en esto, de repente recordó algo, y una sonrisa maliciosa apareció en la comisura de su boca, lo que hizo que Su Yun frunciera el ceño. Efectivamente, solo el siguiente segundo. El dios de la escarcha sonrió y sugirió con una sonrisa. «Dios de la luz, me falta un esclavo de Dios. Creo que eres muy bueno, ¿qué tal si vuelves a la tribu conmigo?» Ja ja ja, el gente de la tribu hielo abajo por un momento, todos se rieron a carcajadas. La idea de Dios es tan buena. Sí, susurraron, y parecían estar llenos de confianza en el dios del hielo. Dios malvado. El dios malvado es presuntuoso. En la distancia, la gente del clan Yanuan que siguió con preocupación escuchó que los secuaces del dios malvado y el dios malvado se atrevieron a insultar al dios de la luz, y se enojaron y rugieron en enfado. ¿Eh? Una luz fría brilló en los ojos del dios de la escarcha, y sus ojos se volvieron hacia la dirección de donde provenía la voz. Mirando a esas personas, inmediatamente sentenció a estas personas en su corazón. En ese momento, estas personas solo podrán estar con el dios de la luz. Parece que le crees mucho. En respuesta, el dios de la luz, que flotaba en silencio en el aire, de repente se burló. Entonces te dejaré verlo con tus propios ojos y ver cómo tus dioses fueron derrotados por mí. Después de que terminó de hablar, miró a los miembros del clan detrás de él, y la docena de personas entendieron de inmediato y retrocedieron apresuradamente. Mientras se retiraban, miraron hacia el cielo con entusiasmo, esperando que el gran dios del hielo mostrara su poder y le hiciera saber al dios de la luz cuán grande es la brecha entre Dios y Dios. En sus corazones, el dios del hielo es el más fuerte. Su Yun observó en silencio el clamor del dios del hielo, como si estuviera viendo la actuación de un payaso. Después de ver la actuación de la otra parte por un tiempo, solo se sintió un poco divertido. Al darse cuenta de que la otra parte estaba a punto de hacer un movimiento, también le indicó a su clan que retrocediera y luego le dijo suavemente al dios del hielo: «Ya que tus últimas palabras terminaron, te enviaré por tu camino». Inmediatamente, se puso furioso. Buscando la muerte. En el rugido, estrechó la mano con fuerza, y una larga espina de cristal de hielo se formó de inmediato, y luego, sin decir una palabra, disparó al estúpido que tenía la oportunidad y no conocía la actualidad. Hielo. Aguijón en vuelo. ¿Quieres morir? Entonces te cumpliré. Se burló el dios del hielo. No mires este simple ataque, además de la magia, el uso directo de toda la fuerza, él está listo para el destino de la sangre del oponente. Gracias a Gerente Estrella por la recompensa de 100 monedas de puntos de inicio. Gracias por la recompensa de 1000 monedas de puntos de inicio de incluso si tengo prohibido hablar. Fin de este capítulo. Capítulo 63. Eres un dios de segundo nivel. Ian dirigió a los 4, y esta reunión sucedió cerca de la tribu Yanuan. Miraron el aire con asombro, viendo a los dos dioses volando por encima. ¿Son dioses?, le preguntó Green Spot y presa del pánico. Hay una gran diferencia entre el aura de un dios guerrero y un dios, por lo que vio las identidades de los dos dioses a la vez, pero porque lo vio, se sorprendió aún más. Los dioses no son fáciles de ver, y hay dos de ellos a primera vista, y mirando la postura de estos dos dioses en el aire, se estima que la batalla está a punto de comenzar. El que lleva la piel de animal allí es el dios de la escarcha. Lo he visto antes, dijo Ian solemnemente, y luego volvió su mirada hacia otro dios. En cuanto al otro, dudó por un momento.
Sus ojos mostraban después de pensar. No he visto a este antes. He investigado las tribus con dioses cercanos. No debería haber tal persona. Si no se pierde, entonces es un dios recién nacido. Green Spot, los cuatro estaban un poco atónitos, y luego Luban preguntó con curiosidad. Entonces, hermano mayor Ian, ¿quién crees que es más poderoso? Ian lo miró y dijo con confianza. He oído hablar de esto. Tribu de hielo, hay 2,000 personas cerca. Aunque el número de dioses tribales no es tan fuerte como el de nuestra tribu, todavía es muy poderoso. El otro dios del que no he oído hablar, debería ser solo un dios de tribu pequeño, yo soy más optimista sobre ese dios del hielo. Los otros cuatro al escuchar esto, asintió con la cabeza en señal de aprobación. Era innegable que el número de tribus a veces representaba la fuerza de los dioses, que era sentido común. Incluso si este dios recién nacido se ve extraño y parece ser diferente de los dioses ordinarios, no creen que este dios pueda romper esta regla. Cuando los cinco terminaron de discutir, el dios de la escarcha simplemente envió una espina de hielo, y la fuerza poderosa los hizo exclamar directamente, y sus ojos estaban un poco asustados. Al mismo tiempo, también tienen menos confianza en ese extraño dios. Suyun miró esta espina de hielo azul y hielo, y la tenue luz fría en la espina reflejó completamente la severidad de esta espina de hielo. Sin embargo, no fue cobarde e inmediatamente devolvió el pasado con un rayo de luz extremadamente condensado. El carámbano y el rayo de luz chocaron. ¡Bum! Hubo una explosión y una fuerte onda de aire barrió. Los dos ataques se cancelaron entre sí, y el asombro brilló en los ojos del dios del hielo, solo para descubrir que sus espinas de hielo solo cancelaron la mitad del rayo de luz del oponente, y el rayo de luz restante continuó golpeándolo. ¿Qué? Antes de que pudiera decir algo más en su exclamación, rápidamente agitó una gruesa capa de hielo y al instante la bloqueó frente a él. El poder restante del rayo de luz explotó en la capa de hielo, y la capa de hielo se agrietó varias grietas con el sonido de un clic, y casi se rompió directamente. Desafortunadamente, el rayo de luz se eliminó por completo. Sin embargo, aunque el rayo de luz desapareció, la conmoción causada por él no desapareció. El dios de la escarcha descubrió que la escena de fantasía no solo no sucedió, sino que también superó sus expectativas. ¿En realidad era débil? Imposible. Indefinido. Los miembros del clan Yanwang vitorearon, mientras que los guerreros de la tribu del hielo estaban atónitos, no podían creer lo que veían. ¿Falló el gran dios? Debe ser la mano de Dios. Su confianza en el dios de la escarcha les hizo pensar así con gran certeza. En la distancia, Ian y los otros cuatro se miraron en estado de shock, esta escena incomprensible estaba más allá de su sentido común. En comparación con los guerreros de la tribu del hielo que no tenían cerebro e inventaron excusas para el dios del hielo, podían verlo más claramente como forasteros. Sabían que este definitivamente no era el dios del hielo conteniéndose. Era la primera vez que podían decir eso, pero la segunda vez que vieron el hielo romperse levemente, sabían que definitivamente no era un accidente. Esto significa que, el dios de esta pequeña tribu realmente ha puesto en desventaja al dios del hielo. Pero, ¿no es él el dios de la pequeña tribu? ¿Cómo puede reprimir al dios del hielo? A menos que, 5 personas piénsalo al mismo tiempo que, los ojos están llenos de increíble. ¿Eres una deidad de segundo nivel? El dios de Frost, que notó que algo andaba mal, también notó el aliento liberado por Suyun, y él era una deidad de segundo nivel como él. Entonces, como las 5 personas, el dios Ofice también cayó en una profunda confusión. Ya sea por la información de Lie o por lo que vio con sus propios ojos, no pensó que esta pequeña tribu podría tener 2,000 personas. Incluso más que eso, incluso si la otra parte fuera un segundo nivel de Dios, todavía podía reprimirse a sí mismo. ¿Cuál es la rareza? ¿Cómo lo hiciste? Estaba conmocionado y desconcertado. Suyun sonrió con frialdad y no respondió. La otra parte hizo bien esta pregunta, pero solo un idiota les contaría a otros sobre sus cartas, sin mencionar el secreto de Little Black Ball. Era la primera vez que el dios de la escarcha había sido ignorado y se rió con ira. No quería creer en esta deidad hostil que no le importaba. En un abrir y cerrar de ojos, podría cambiar su cuerpo y convertirse en una deidad del mismo nivel que él. Un insulto para él. Pensando en esto, dijo enojado. Técnica de cristal de hielo. Mientras la voz caía, más de 1000 cristales de hielo extremadamente condensados flotaron a su alrededor deslumbrantemente.
luego agitó su mano, y el viento frío llevó aterradores cristales de hielo, como una ventisca, barriendo hacia Su Yun, que parecía muy pequeña en comparación. Esta escena aterradora hizo temblar a las personas de abajo, y no pudieron evitar sentir miedo. El gran dios del hielo ha hecho todo lo posible. La tribu del hielo y los demás dijeron extasiados. El dios salvaje de esta pequeña tribu está muerto. Jefe, sacerdote, dios, la lanza del brazo roto miró al cielo con preocupación. Abajo todos sintieron el viento helado, uno puede imaginar el horror de este golpe. El líder miró al anciano sacerdote. El anciano sacerdote sacudió la cabeza y dijo con firmeza: cree en Dios. Oh, es bastante diferente de lo que hacen los creyentes. Su Yun no se preocupó en absoluto, pero comentó en su corazón. Este movimiento le recordó a varios creyentes del dios del hielo que llegaron antes a la tribu, y también usaron este movimiento. Es solo que, ya sea en calidad o cantidad, este dios del hielo los ha superado con creces. Pero está bien, solo para probar el poder de los personajes. Su Yun pensó eso, y el personaje de fuego se activó directamente en su corazón. En el momento en que llegaron las puñaladas de hielo, apareció un fuego blanco en su mano, y luego se expandió rápidamente, como un muro de llamas, golpeando directamente esos cristales de hielo. Tan pronto como los cristales de hielo tocaron la llama blanca, esos cristales de hielo comenzaron para derretirse y descomponerse. Desapareció rápidamente. Al ver que todos los cristales de hielo se derritieron, pero aún quedaba una parte de Baiyan, la cara del dios del hielo se puso negra. Fin de este capítulo, capítulo 64. Magia divina lucha. ¿Este dios de la luz todavía usa llamas? El dios del hielo maldijo internamente. No es nada si solo usas llamas, pero las llamas del oponente deberían haber sido contenidas por cristales de hielo. Una entidad es ilusoria. No lo pienses, deberías ser más fuerte por tu lado, pero ¿qué tipo de llama extraña es la otra parte? Incluso sus cristales de hielo no pueden aprovecharla, maldita sea. La capa de hielo no puede detenerlo. Desesperado, tuvo que recurrir a otro truco de magia. Técnica de escudo de hielo. Un enorme y irregular escudo de hielo se formó frente a él en un abrir y cerrar de ojos. ¡Bum! Las llamas se estrellaron. El dios del hielo solo respiró aliviado, y luego de repente vio algo, su rostro cambió ligeramente, este fuego. Descubrió que, excepto por un poco de fusión, el escudo de hielo parecía estar cubierto por este extraño fuego blanco para quemar. Desapareció de la nada. Al adivinar así, no pudo evitar sentirse un poco celoso. Afortunadamente, solo quedaba una parte de la llama. Después de que el escudo de hielo se dañó levemente, el extraño fuego blanco se disipó. Solo respiró aliviado cuando Su Yun se movió de nuevo, haciéndolo inconscientemente vigilante. La prueba del carácter del fuego ha terminado, entonces prueba el carácter curativo. Su Yun murmuró en su corazón, usando este dios del hielo como una máquina de prueba, no tenía culpa en absoluto. Curación. Una espléndida cortina de luz de aurora con un ancho de 10 metros apareció en el aire y envolvió al enemigo a una velocidad muy rápida. La expresión del dios de la escarcha cambió ligeramente, aunque no sabía qué era, pero mirando esta apariencia poderosa y este color especial, parecía un arte divino. Absolutamente no se puede fotografiar. Pero ya era demasiado tarde para correr ahora. La velocidad de la aurora verde pálida era muy rápida. Maldijo enojado. Maldita sea. Con un movimiento en su corazón, movió directamente el escudo hacia el frente, tratando de bloquear la luz verde. Como resultado, apareció una escena inesperada. La luz verde realmente penetró el escudo de hielo y fue fotografiado directamente por su descuido. La expresión del dios de la escarcha cambió dramáticamente porque sintió el cambio en su cuerpo. Debilidad. Este era un sentimiento que rara vez había experimentado, como si hubiera agotado todo su poder divino, pero el poder divino que surgía en su cuerpo le recordaba que no era, parecía ser solo debilidad física y mental. ¿Qué me has hecho? El dios del hielo lo miró con los dientes apretados. Al ver que el efecto era bueno, Su Yun sonrió levemente al pequeño conejillo de Indias. No puedes detener el tratamiento cuando estás enfermo. Esta técnica se llama terapia y se usa especialmente para tratar a pacientes como tú. Dijo sin emoción. Sus ojos recorrieron una mirada al dios de la escarcha, lo que lo dejó atónito. Tonterías. El dios del hielo entendió naturalmente, pero debido a que entendió, pensó que el dios de la luz le estaba jugando una mala pasada, e inmediatamente se enojó mucho. Su Yun sacudió la cabeza con impotencia. Por desgracia, ningún dios cree en decir la verdad en estos días. ¿Es la pérdida de la moralidad o la distorsión de la divinidad?
Esta es de hecho una técnica de curación. ¿Hay algo mal? La aparición del dios de la escarcha siendo aprovechada con frecuencia dejó atónita a la audiencia, especialmente a los miembros de la tribu del hielo. Todos miraban con incredulidad. Suyun suspiró que no había muchas tonterías. Mientras mantenía la técnica de curación, estiró directamente su mano y la agarró. Se condensó un 90% de sable de luz dorado. Con un movimiento rápido de su mano, el sable de luz atravesó el aire e hizo un sonido de movimiento rápido. El dios de la escarcha sintió la crisis y rápidamente recurrió a la magia. Técnica del escudo de hielo. Tan pronto como lo usó, notó que el poder del arte divino se había debilitado un poco. Miró la luz verde clara a su alrededor, su rostro estaba sombrío. Maldita sea, es esta maldita luz verde. ¿Caca? 2. El jugador quedó estancado por un segundo, y finalmente terminó con el escudo de hielo rompiéndose. El dios del hielo se sorprendió y usó apresuradamente el escudo de hielo nuevamente. No fue hasta que se rompió el escudo de hielo que la larga espada dorada desapareció tenuemente. El rostro del dios de la escarcha se puso feo y no pudo evitar querer retirarse. Dijo con severidad: Dios de la luz te considera poderoso, esta vez incluso si ganas. Rápidamente gritó hacia los creyentes en el suelo: ¡Vamos! Después de que terminó de hablar, no podía esperar para darse la vuelta. Como si hubiera monstruos persiguiéndolo, a punto de salir volando de aquí. Estaba realmente asustado. Los dioses de esta pequeña tribu eran inexplicablemente dioses de segundo nivel como él. No importa si eran poderes divinos o magia, eran más fuertes que él. El camino ha terminado, de lo contrario, las consecuencias de continuar luchando serán impredecibles. Cuando los guerreros de la tribu del hielo escucharon las palabras, no pudieron evitar sentirse decepcionados, pero aún así se dieron la vuelta y se fueron. ¿Quieres ir? De repente sonó una risita, y luego la voz se volvió fría: creo que es mejor que te quedes. Este dios de Frost realmente cree que este es su hogar. Al principio, estaba clamando por aceptar los esclavos. Si él no era lo suficientemente fuerte, sería terrible pensar en eso. Los dos tenían un rencor antes, mas el de hoy puede considerarse interminable. Así de simple. La otra parte quería irse después de ver algo malo, lo cual era realmente una buena idea. El dios de la escarcha de repente sintió en su corazón, y una fuerte sensación de crisis lo golpeó, obligándolo a girar la cabeza con atención. En ese momento, vio que en las manos del dios de la luz, parecía formarse una bola blanca de luz. Détenlo, o es peligroso. Este pensamiento se le ocurrió por primera vez, y un rastro de pánico brilló en sus ojos, y sin siquiera pensarlo, instantáneamente lanzó una técnica de cristal de hielo, con la esperanza de evitar que el oponente hiciera un movimiento. Más de 1000 cristales de hielo fueron arrastrados y el viento estaba helado. Fue una pena que fuera demasiado tarde. Cuando Suyun ya estaba preparado, la misma llama blanca pasó volando. ¡Bum! Las llamas rugieron. Pero a nadie le importó. Cientos de pares de ojos se centraron en la bola dorada en la mano de Suyun. En solo 2 o 3 segundos, se formó esta bola dorada con más del 90% de color dorado, que hizo temblar a las personas de abajo. Especialmente aquellos que pueden sentir energía, pueden sentir una fuerte sensación de crisis desde arriba. Suyun miró fríamente al dios del hielo, sosteniendo una bola dorada del tamaño de un puño en su mano derecha. Rueda dorada. Resonó una voz fría. Con el sonido se iluminó una deslumbrante luz dorada. El dios del hielo cambió su rostro y sintió la mayor sensación de crisis desde que se convirtió en un dios. Muchas recompensas. De repente hay tipos de libros. La ilusión de volar en la calle está por despegar. Siento no haber trabajado duro, trabajaré más duro. Gracias hermanos y hermanas mayores. Fin de este capítulo. Capítulo 65. Consumo competitivo. El rayo de luz dorado en forma de vidrio, a una velocidad que casi no respondía, atacó repentinamente al dios del hielo en la distancia. En comparación con antes, la rueda dorada mejorada puede considerarse como un gran aumento en el poder, e incluso la distancia ha aumentado mucho. El dios del hielo, que está a más de 10 metros de distancia, todavía está dentro del rango de ataque. Bajo el impacto del dios del hielo, inconscientemente usó la técnica del escudo de hielo, y el grueso escudo de hielo bloqueó instantáneamente el frente, pero aún así, todavía no tenía sensación de seguridad. Un lado no fue suficiente para aprovechar este poco tiempo. Cuando Jinzu golpeó el primer escudo de hielo, rápidamente condensó otro escudo de hielo para bloquearlo. En el camino para liberar la técnica del escudo de hielo, su figura también esquivó rápidamente. ¡Bum!
Jinzu golpeó el primer escudo de hielo, y con un sonido resonante, después de solo un pequeño punto muerto por menos de un segundo, salió por un agujero. Jinzu atacó agresivamente el segundo escudo de hielo durante medio segundo. En este segundo, los dos escudos de hielo fueron perforados uno tras otro. El dios de la escarcha se alejó un poco, pero ya era demasiado tarde para evitarlo por completo. En el gemido de dolor, el pilar dorado frotó sus costillas y lo atravesó. En un instante, una sangre divina de color azul claro con un brillo extraño fluyó, y parte de ella salpicó el suelo. Cuando entró en contacto con la planta, se infiltró en ella. Como si la planta hubiera recibido algo de nutrición, inmediatamente comenzó a crecer salvajemente, e incluso la forma cambió ligeramente. Esta escena sorprendió a Suyun por un tiempo y la ofensiva se detuvo un poco. Dios de la luz, tú. El dios de la escarcha gruñó y le gritó enojado. ¿De verdad quieres estar conmigo para siempre? No creas que tienes una ventaja, así que no puedo vencerte. Si continúas para luchar, no podrás vencerte. Piénsalo mejor. Pensando en la escena peligrosa de hace un momento, estaba aterrorizado. Si no hubiera escapado en este momento, realmente podría haber muerto en las manos de este dios de luz. Su corazón estaba lleno de ira, sus ojos estaban fijos en el dios de la luz y estaba desesperado si no estaba de acuerdo. Suyun lo miró con frialdad y no dijo mucho, solo el rayo de luz dorado que ondeaba en su mano reemplazó su respuesta. Está bien, muy bien. Los párpados del dios del hielo saltaron cuando notó que Jinzu continuaba barriendo, y no pudo evitar reírse con ira. No creas que te tengo miedo. Después de decir esto, retrocedió rápidamente. Después de experimentar este tipo de movimiento asesino, realmente no se atrevió a continuar experimentando el poder de este pilar dorado. Él creía que este tipo de movimiento consumiría una gran cantidad de poder divino. Mientras esquivaba durante algún tiempo, cuando el oponente consumía demasiado, era hora de que él contraatacara. Durante el período de esquiva, lanzó repetidamente escudos de hielo para resistir en el camino del pilar de oro. Incluso si el efecto no es bueno, le ha dado tiempo para esquivar. Por supuesto, lo más importante es que este pilar dorado no tiene la velocidad de explosión inicial y se vuelve mucho más fácil de esquivar. Es realmente como una mosca. Suyun frunció el ceño ligeramente y siguió moviendo la mano hacia arriba y hacia abajo, de izquierda a derecha, hacia las moscas en la distancia, pero la otra parte parecía saberlo tan bien que no se atrevió a hacerlo. Tocar a Jinzu en absoluto, y comenzó a caminar con Jinzu todo el camino. Después de unos segundos, el pilar dorado comenzó a desintegrarse, y en la expresión de alegría del dios del hielo, se disipó directamente en pedazos. Jaja, el dios de la escarcha se rió a carcajadas. En este momento, su apariencia realmente no era buena. Varias heridas se cortaron accidentalmente en su cuerpo y la sangre de Dios goteaba. Pero estaba de buen humor, porque lo soportó. Ese maldito dios de la luz en el lado opuesto debe consumir mucho poder divino. Pensó con gran certeza. Pero cuando lo pensó de esta manera, la gente de abajo vio al dios del hielo en un estado de confusión, pero todos estaban conmocionados. La gente de la tribu del hielo se sintió desilusionada y no podía creer que fuera verdad. Por el rabillo del ojo, el dios de la escarcha notó naturalmente las expresiones de sus seguidores, su rostro se oscureció de inmediato y miró enojado a Suyun, que había perdido mucho su prestigio en la distancia. Bajo la ira, agitó la mano y usó el último truco de magia restante, y gritó, Blitzard. Tan pronto como cayeron las palabras, Suyun se sorprendió al ver que se formaba una violenta tormenta de nieve alrededor del dios del hielo. Hay copos de nieve fríos y vientos fuertes dentro de 20 a 30 metros alrededor, y el campo de visión se vuelve blanco. Todo el mundo está frío en un instante, y las plantas están cubiertas de nieve, incluso las personas que se esconden en la distancia observando el cuerpo tembló, y el frío penetró en sus cuerpos, haciéndolos sentir como si hubieran llegado antes de tiempo al duro invierno. El tercer tipo, Suyun vio el tercer tipo de arte divino que se mostraba en el lado opuesto. Con las características de encendido instantáneo, debe ser el tercer tipo de personaje. Pensando en esto, sintió un poco de alegría en su corazón, porque tenía mucho miedo de que cada nivel solo puede tener un personaje. Sin pensar demasiado, la ventisca ya había atacado, e incluso su cuerpo divino sintió el frío perdido hace mucho tiempo, y su cuerpo se congeló ligeramente. Sin atreverse a ser descuidado, usó rápidamente el carácter de llama, la llama blanca pasó frente a él y el frío comenzó a disiparse. Pero en este momento, descubrió una situación inesperada. El dios del hielo ha desaparecido. No, debería decirse que está escondido en el viento y la nieve.
La magia no se ha debilitado, y la otra parte no debe haber abandonado este rango. Pero el viento de nieve también era tan grande que su visión estaba completamente bloqueada, y el dios del hielo incluso contuvo la respiración, lo que lo hizo fruncir el ceño por un momento. Ventisca y llamas se congelaron en el aire. Suyun no entendió lo que iba a hacer la otra parte. Maldita sea, veamos cuánto tiempo puedes durar. El dios del hielo se escondió en la ventisca y se burló fríamente. Sabiendo que no podía vencer a este tipo desagradable de frente, decidió arrastrar. Así es, arrastrar. En su opinión, este extraño dios usó ese tipo de movimiento aterrador antes, y ahora debe consumir una gran cantidad de poder. Aunque la otra parte también es un dios de segundo nivel, conoce muy bien el número de esta tribu. ¿Qué pasa si una pequeña tribu de varios cientos de personas es un dios de segundo nivel? Bajo la presión aplastante de sus 2,000 seguidores, no creía que no pudiera compararse con la otra parte. Decidió directamente la cantidad y la duración de la competencia. Y este movimiento de Blitzar podría no parecer enorme, pero lo fue. El menos costoso de sus 3 hechizos mágicos. De esta manera, el otro lado es más poderoso, jaja, ya se ha imaginado que este dios de la luz es indiferente en la etapa inicial, frunciendo el ceño en la etapa intermedia, y ansioso y desesperado en la etapa posterior. Está muy orgulloso de poder idear este método. Aunque el hecho era un poco diferente de lo que pensaba el dios del hielo, a Suyun solo le quedaba alrededor del 40% del poder divino en su cuerpo. El tiempo pasó en silencio, y Blitzard y Bailian formaron un punto muerto entre el cielo y la tierra. ¿Quieres consumirme? Suyun murmuró para sí mismo. Si no lo había descubierto al principio, ahora han pasado casi 10 minutos, y cuando la cantidad total de poder divino en su cuerpo es inferior al 30%, gradualmente tiene que entender esta conspiración. Qué siniestro dios del hielo, y efectivamente, no hay dios con quien lidiar. Frunció el ceño. Cuando la otra parte no apareció, no pudo encontrar a la otra parte, y no es que él no pensó en retirarse en el camino. Pero mientras se retirara, la otra parte en realidad lo siguió. El dios de la escarcha está tratando de matarlo. Debes encontrar una manera, o tarde o temprano, tu divino el poder se agotará, pensó Su Yunmin. Después de que su poder divino se redujera a un nivel peligroso del 20%, sus ojos se iluminaron de repente, pero pensó en algo. Compite por el poder divino, ¿verdad? Te dejaré competir. Se rió Su Yun. Luego, rápidamente transfirió su conciencia al espacio de la divinidad. Después de ver la pequeña bola negra, su corazón se movió, pero el vórtice negro se abrió directamente. El vórtice se expandió gradualmente y apareció una cortina de agua transparente del tamaño de un lavabo. En este momento, Su Yun de repente sintió el fuerte poder de la fe en el lado opuesto del pasaje espacial. Efectivamente. Con alegría en su corazón, rápidamente dejó de lado las restricciones. Fin de este capítulo. Capítulo 66. El final de la batalla con la liberación de las restricciones, el poder de la creencia acumulado por miles de personas durante este periodo de tiempo se apresuró de inmediato. Después de la transformación de la divinidad, recuperó rápidamente su poder divino. 30%, 4%, 50%, 60%, 70%, 80%. Miles de creencias de personas acumuladas durante este periodo de tiempo han complementado directamente su poder divino hasta el punto de 80%. Un tiempo demasiado corto. Tiempo, dado el hecho de que los creyentes en esta sociedad moderna no se han enfriado y sus pensamientos siguen siendo muy fanáticos, la divinidad se puede llenar directamente. Suficiente. Su Yun respiró aliviado, y luego se rió. Vamos a ver, ¿eres tú quien persistió durante mucho tiempo o yo? Después de pensarlo, no cerró el remolino. Con la ayuda de las creencias de casi 5,000 personas, se paró en el círculo de llamas con los brazos cruzados y en silencio observaba jugar. Quiere que la otra parte sepa que si no mueres, no morirás. 5 minutos después, con el paso del tiempo, una gruesa capa de copos de nieve se acumuló en el suelo. ¿Debería estar casi bien? El dios del hielo sonrió sombríamente. Sintió que el dios de la luz debería estarse quedando sin poder divino ahora. Pensando en los ojos ansiosos y desesperados de la otra parte, no pudo evitar sentirse bien. 10 minutos después, se estima que está aguantando. Adivinó con confianza el dios del hielo. Sin embargo, 15 minutos después, ¿cómo es eso posible? Se quedó atónito al descubrir que el dios de la luz había superado sus expectativas psicológicas, y aún podía aguantar hasta ahora. Para conocer el poder divino en su cuerpo. Solo quedan casi 2.
Ya está. ¿Cómo pudo aguantar tanto el maldito tipo? Se sentía un poco intranquilo en su corazón, e incluso pensó en darse por vencido. Pero cuando lo pensó de nuevo, sintió que tal vez el tipo no podría aguantar en el siguiente segundo. Si se rendía ahora, ¿no sería una pérdida? Aguanta un rato. Sus ojos estaban rojos, como el jugador de arriba en general. Esta decisión se tomó con los dientes apretados. 18 minutos después, el poder divino del dios del hielo se ha reducido al 10%. Maldita sea, no puedo aguantar más. Su rostro estaba pálido, no podía creerlo todo. Ese tipo había consumido tanto poder divino antes, y solo había unos pocos cientos de seguidores. ¿Cómo podría compararse con sus 2000 seguidores? ¿Cómo podría esto hacerle creerlo? 20 minutos después, el dios del hielo estaba frío, y su cuerpo se enfrió. El poder divino está a punto de agotarse. La magia ya no se puede mantener. Está bien, el dios de la luz debería ser igual que yo. Buscando una excusa en su corazón, forzó una sonrisa para cancelar la magia. Con una anticipación incomparable a los ojos del dios de la escarcha, miró al frente. Al ver una llama en el aire, tembló en su corazón. Su Yun permaneció en silencio en el aire, rodeado por una capa de tenues llamas blancas que lo envolvieron, y después de ver desaparecer la ventisca, retiró las llamas. Por primera vez, Su Yun vio al dios del hielo que lo miraba fijamente. De repente, no pudo evitar mostrar una sonrisa y miró a la otra parte con una media sonrisa. El dios de la escarcha parecía horrorizado. Mirando a Su Yun, que ni siquiera había cambiado su expresión, era obvio que su poder divino no se había agotado hasta el final. Se sentía extremadamente irreal y, al mismo tiempo, rugió en un ataque de rabia. ¿Cómo puedes seguir teniendo el poder divino? Dudó directamente de su vida. Esta es la brecha entre tú y yo, dijo Su Yun a la ligera. El rostro del dios del hielo estaba sombrío. Ahora el poder divino en su cuerpo ni siquiera puede lanzar un truco de magia. De repente se movió, pero ni siquiera se preocupó por los miembros del clan detrás de él. Bajo los ojos de los miembros del clan que no podían creerlo, lo intentó. Volar lejos de aquí. Monstruo. Este dios de la luz es un monstruo. Murmuró el dios del hielo con el rostro pálido y tembloroso. Se arrepintió. Sabía que no debería haber venido a este lugar fantasma. De lo contrario, nunca se habría encontrado con este monstruo irrazonable. Desafortunadamente, quería huir de una manera caprichosa. Si no se quitan las raíces, la primavera la brisa soplará y se regenerará. Una bola de luz se condensó en su mano, y 2 o 3 segundos después, nació una bola dorada. ¡No! Mirando al dios de la luz persiguiéndolo detrás de él, y la bola dorada en la mano del oponente, cayó en el miedo. Por primera vez. Después de convertirse en dios, sintió el aliento de la muerte por primera vez. No lo hagas todavía. El dios del hielo estaba lleno de súplicas, y en el momento crítico, se apresuró a rogar por piedad y gritó: estoy dispuesto a ser tú como el dios de la luz. Dios mío, solo te pido que me perdones la vida. Tan pronto como salieron estas palabras, la gente de Yangwang debajo quedó atónita y luego aplaudió con orgullo. El gran dios de la luz derrotó al dios maligno. La creencia en los corazones de la gente de la tribu del hielo se rompió directamente y sus rostros se volvieron extremadamente oscuros. En la distancia, Ian Wuren inconscientemente tragó su saliva, con expresiones llenas de sorpresa. El dios de la escarcha se sonrojó, y después de gritar esta frase, naturalmente vio las expresiones de los espectadores, y ahora su corazón colapsó. Odiaba a Su Yun directamente hasta el fondo de su corazón. ¿Se puede decir lo avergonzado que está en este momento? Entonces ¿cuánto odia a Su Yun que causó todo esto? Si no fuera por él, ¿cómo podría perder su dignidad y hasta apretar los dientes para decir sean las palabras de Dios que hacen atormentar su corazón? Oh. Su Yun hizo un movimiento en su mano, mirando a este chico con una media sonrisa. Realmente nunca pensó que este dios de la escarcha tuviera tanto miedo a la muerte. Para poder vivir a los ojos de los creyentes, suplicó misericordia directamente sin siquiera dudar. Al ver a Su Yun detenerse, el dios de la escarcha se llenó de alegría. ¿Puedo fusionar todas las tribus de hielo en tu tribu? Yo todavía, mientras hablaba, dejó escapar un suspiro de alivio en su corazón. No hay absolutamente ningún dios que puede rechazar esta tentación. PFFT. Una voz indiferente de Golden sonó. ¿Por qué? ¿Por qué? El dios del hielo bajó lentamente la cabeza, miró el pilar dorado perforado en su pecho con horror y lo miró con asombro. Dios de la tribu, mientras tenga uno es suficiente, dijo Su Yun con calma sin ninguna fluctuación en su expresión.
Este dios de la escarcha obviamente es un tipo tolerante, no quiere criar a un lobo de ojos blancos en la tribu, de lo contrario no dormirá bien en el futuro. Pero lo más importante es que la tribu realmente solo necesita un dios. Suyun realmente lo cree. Incluso si este dios del hielo realmente se rindiera, no elegiría aceptarlo. Todos tienen ideas diferentes. Él no puede soportar la existencia de un segundo dios en la tribu. Tal vez otros acepten felizmente a otros dioses como sus subordinados, diciendo tal vez se pueda formar un dios en el futuro, pero él piensa que un dios es mejor. Cuando el rey de los dioses, ¿dónde está el consuelo de ser el único dios? La expresión del dios del hielo se rompió y el color del resentimiento se reveló directamente. Nunca pensó que la otra parte podría resistir la tentación. Te maldigo, y lo haré, no dispuesto a guardar rencor, se preparó para soltar palabras viciosas. Suyun frunció el ceño ligeramente y acarició su mano hacia arriba. PFFT el pilar dorado fue cortado a lo largo del pecho de la cabeza del dios del hielo. La expresión del dios de la escarcha se congeló, y ni siquiera tuvo tiempo de dejar escapar las palabras de la maldición. Diosa, gracias gato interesante por 200 monedas de punto de partida. Gracias por las 200 monedas de punto de partida de gerente estrella. Fin de este capítulo. Capítulo 67. Mercader ambulante. Dios de la escarcha. Al final, en sus ojos involuntarios, la sangre de los dioses goteó, el cuerpo perdió la capacidad de flotar y cayó al suelo. ¡No! Gritaron en pánico los miembros del clan de la tribu del hielo. Al mismo tiempo, ya sea la gente de la tribu del hielo aquí o las tribus de la tribu distante, en el momento en que cayó el dios del hielo, todos sintieron una sensación de tristeza y tristeza mientras sentían palpitaciones en el corazón. Las lágrimas brotaron inconscientemente. Especialmente esos dioses guerreros, el poder extraordinario en sus cuerpos parece haber perdido su fuente, y se están agotando lentamente. Toda la tribu de hielo estaba en pánico. Venganza por Dios. Luchamos contigo. Los guerreros dioses de la tribu del hielo sintieron la pérdida y la tristeza en sus cuerpos, además de las escenas que vieron con sus propios ojos, aunque no querían creerlo, sabían que Dios había, perdieron debido a su creencia en los dioses que adoran, incluso la tribu del hielo se debilitará inevitablemente en el futuro. Incluso estos guerreros dioses perderán su fuerza por completo en poco tiempo. Es concebible que la tribu termine arriba. Por lo tanto, odian al dios de la luz que causó todo esto, y tienen voluntad de morir. Como creyentes, no solo luchan por Dios, sino que también mueren por Dios. En el rugido de estos guerreros dioses de la tribu del hielo, realizaron técnicas mágicas una tras otra y comenzaron a formarse cristales de hielo. Aunque no eran tan poderosos como el dios del hielo, el número era bastante espectacular. Suyun frunció el ceño ligeramente en el aire, parece que las creencias de estas personas son tan fuertes como las de los muertos, y realmente no le temen a la muerte. Al igual que estos dioses guerreros, básicamente no hay necesidad de quedarse, y mucho menos moverse. Mano. Con un ligero suspiro, agitó su mano antes de que los cristales de hielo golpearan, y apareció una gran llama blanca, y luego corrió hacia estas personas. Pronto, la brecha entre dioses y mortales se reflejó. Incluso los guerreros de segundo nivel entre estas personas eran vulnerables bajo el ataque de sus llamas, y los cristales de hielo se derritieron instantáneamente. En los gritos, Bai Yan, como una bestia que devoraba personas, devoró a estos miembros de la tribu del hielo en un abrir y cerrar de ojos. No pasó mucho tiempo para que el sonido desapareciera, después de que quitó la llama, el lugar estaba vacío, y esas personas ni siquiera tenían cenizas, y desaparecieron por completo. Las 5 personas que miraban desde la distancia no pudieron evitar temblar y el miedo brilló en sus ojos. Después de matar a estas personas, Suyun no podía decir lo que sentía, ni emoción ni alegría, era puramente una cuestión de posición. Sacudiendo la cabeza, dirigió su mirada hacia el lugar donde se encontraba el cadáver del dios del hielo. La figura brilló y él cayó allí. ¿Eh? Suyun parecía sorprendida. Vi el cadáver del dios de la escarcha, y la sangre de los dioses fluía, pero todas las plantas que estaban contaminadas con un poco de sangre de los dioses estaban alienadas. Mientras se veían más hermosos, los implantes parecían brillar con una fluorescencia tenue. ¿Plantas extraordinarias? ¿Limpzi? Reflexionó Suyun por un momento, luego murmuró para sí mismo. Después de sentir un poco las plantas, descubrió que sí había energía en estas plantas, pero eran muy raras y parecían de muy bajo nivel. Pero este tipo de nivel bajo es solo relativo a él, si los mortales comen el efecto, debería estar bien.
¿No esperaba que la sangre de Dios también tenga la capacidad de cambiar las plantas? Simplemente no sé si estas plantas se pueden comer. Las plantas extraordinarias no significan que sean beneficiosas. Venenosas y se vuelven malas hierbas extraordinariamente venenosas, será miserable comerlas. Sin preocuparse por estas cosas inútiles, desvió la mirada y miró el cadáver. Al mirarlo, encontró algunas anomalías. El cuerpo del dios del hielo era un poco ilusorio, como si pronto se disipara en el cielo y la tierra. Esta escena le recordó a Suyun cómo se veía su cuerpo ilusorio cuando se convirtió en dios por primera vez. Parece que el cuerpo divino es diferente del cuerpo físico después de todo, pero no sé si será lo mismo que el cuerpo físico en el futuro con la promoción, pensó pensativo. Después de pensarlo, sintió el cadáver con un propósito. ¿Dios desapareció? Suyun sacó un sable de luz con sorpresa y perturbó la parte donde se encontraba el dios, pero desafortunadamente, todavía no encontró la más mínima sombra del dios. Esa cosa más preciosa, junto con la desaparición del dios del hielo, también desapareció inexplicablemente. Aunque lo esperaba hace mucho tiempo, después de que realmente desapareció, no pude evitar sentirme un poco decepcionado. Sin la divinidad, miró el cadáver del dios más ilusorio. ¿Qué debo hacer con este cadáver de dios? A medida que las llamas ardían, el cadáver se volvió más borroso y luego se derritió gradualmente, convirtiéndose en una gran masa de sangre sangrienta. Sintiendo la fuerte aura del dios del hielo arriba, frunció el ceño ligeramente. Parece que sintió su insatisfacción y Bailan se volvió muy espiritual. Con la quema, la parte que pertenecía al dios del hielo se quemó lentamente como impurezas. Luego, el líquido comenzó a encogerse y solidificarse gradualmente, y finalmente apareció un cristal transparente en la llama. Este es un cristal que emana una energía rica y sin mantenimiento. Al mirar esta cosa, después de pensarlo, extendió la mano y la guardó, tal vez haya una posibilidad de usarla en el futuro. Después de lidiar con el problema del dios del hielo, Suyun se volvió para mirar al miembro del clan en la distancia y luego flotó nuevamente con un movimiento. Rápidamente voló de regreso al espacio de piedra divina. Con su partida, los miembros del clan se relajaron un poco y vitorearon. Dios destruyó al dios malvado. Green Spot dijo con un suspiro. En realidad gané, realmente no sé cómo lo hizo el dios. Hermano Ian, ¿ese dios es realmente el dios de la pequeña tribu? ¿Podría estar equivocada la información? No dejo de preguntarme. Tan pronto como salieron estas palabras, los otros tres aguzaron el oído, porque eso también era lo que querían preguntar. Ian también estaba un poco inseguro y sacudió la cabeza con vacilación. No sé, la información no debería ser incorrecta. Debería haberlo notado hace mucho tiempo. Después de hablar, mirando a los cuatro perdidos, de repente sugirió, ¿vamos juntos a esa tribu? Los 4 puntos verdes duraron por un momento, luego todos asintieron con la cabeza. Tenían curiosidad sobre lo que le sucedió a esa tribu, si era realmente una tribu pequeña o algo especial. Tribu Yanuan, ¿quién eres? Un hombre de mediana edad encontró a estos 5 invitados no invitados. Dicho esto, una docena de personas se reunieron alrededor, todos observándolos atentamente, como si fueran a atacar si no estaban de acuerdo. Después de pasar por la tribu del hielo, eran muy sensibles a los forasteros, por miedo a encontrarse con ese tipo de pervertido nuevamente. No te pongas nervioso, somos comerciantes ambulantes de lejos y no tenemos hostilidad. Ian se puso de pie y explicó rápidamente. ¿Tú, hombre de negocios? Una docena de personas de Yanwan miraron a las 5 personas que vestían ropa extraña, fuertes y altas, sin la menor sensación de pérdida de peso, y sus expresiones no pudieron evitar tener algunas dudas. Fin de este capítulo. Capítulo 68. La mancha verde en el costado de Ian, inconscientemente miró la ropa de piel de animal que vestían estas personas, y algunas caras desnutridas, y de repente una mirada de orgullo brilló en su rostro. Originalmente, por temor a los dioses, se relajó un poco. Sí, somos comerciantes ambulantes, se puso de pie y dijo con orgullo. Hemos traído muchas cosas con nosotros. Si tienes cosas buenas, puedes intercambiarlas con nosotros. Después de hablar, secretamente esperaba que estas personas estar sorprendido y expresiones sorprendidas. No he oído hablar de eso, ¿en serio? La gente de Yanwan lo miró con recelo. Varios golpes críticos golpearon el rostro de Luban uno tras otro, y la expresión de su rostro se congeló directamente. ¿Cómo lo pruebas? Preguntó la lanza entre la docena de personas con el ceño fruncido. Encontró que estas 5 personas parecían no tener nada sobre ellos, y no parecían tener muchas cosas en absoluto. Espera.
Después de que Ian miró el punto verde para detenerlo, sacó de su cintura una tierna cosa verde del tamaño de una palma y un poco plana en el cuadrado como una pequeña bolsa. Abrió la tapa verde pálido sobre la pequeña bolsa, se agachó y volcó la bolsa. Entonces, sucedió una escena milagrosa. Se derramaron muchos artículos y se apiló directamente una colina de medio metro de altura. Entre ellos, la mayoría eran frutas de colores, y el resto eran unas vasijas de barro, no sé qué había dentro. La lanza miró la fruta con asombro, y no sabía si la fruta era una ilusión, siempre sintió que había un poco de luz en ella. Aparte de esos frutos, también le llamaron la atención aquellas vasijas de barro, con las que estaba muy familiarizado. En el pasado, el sacerdote parecía tener algunas de estas cosas, que parecían usarse para sostener cosas, pero luego se rompieron, lo que hizo que el sacerdote se arrepintiera por un tiempo, suspiró durante mucho tiempo y nunca vio esta cosa. Otra vez. Estos son los frutos de las plantas otorgados por Dios. Al ver los ojos sospechosos de la gente de Yanwan, Ian no pudo evitar explicar. Espera, llamaré al sacerdote. Spear les dirigió una mirada profunda, y después de instruir a los demás, dio media vuelta y se fue. En el espacio de piedra de Dios. Suyun, que estaba recuperando su poder divino, también notó a las 5 personas cuando entraron, porque todos tenían un aura extraordinaria y era difícil no llamar su atención. Sin embargo, después de ver la apariencia de las 5 personas a través del hilo de la fe, se sorprendió. Cilicio. Aunque la ropa de esas personas es muy áspera y fea, e incluso usarla ciertamente no será cómoda, la gente moderna probablemente se deshilachará cuando la use, pero no importa cuántas deficiencias, esta es una prueba del progreso de civilización. Solo al ver esto, Suyun adivinó la fuerza de la tribu. Al menos la tribu del hielo definitivamente no es comparable. La fuerza de los otros dioses, pensando en esto, no pudo evitar suspirar, el momento es realmente demasiado corto ahora, si es el desarrollo de la tribu, o su propia fuerza, todos son un poco pobres. De lo contrario, hablemos de ropa de lino, desde su perspectiva, ni siquiera se molestaría en enseñarles a hacerlas, en algún momento, la gente al menos usa ropa acolchada de algodón o mejor seda, y sigue siendo pieles de animales. Después de suspirar y pensar en ello, volvió a ver algo como una bolsa de almacenamiento y frunció el ceño aún más. Al darse cuenta de que la lanza y el anciano sacerdote iban a recibir a las 5 personas, se conmovió en su corazón y murmuró: probemos y veamos qué son las 5 personas. Dentro del cuerpo, y luego apretó los ojos del anciano sacerdote y perdió el conocimiento de nuevo. Sacerdote, ¿qué pasa? Spear miró al sacerdote que estaba estacionado en duda. Después de quedar atónito por un momento, Suyun volvió en sí, se llevó la mano a la boca y tosió varias veces. Está bien, vámonos. Los dos caminaron rápidamente hacia las afueras de la tribu. Tan pronto como llegaron aquí, Suyun vio al tipo con la bolsa de almacenamiento recogiendo la fruta del suelo. El hombre puso la fruta en la parte superior del bolsillo, y luego la fruta realmente se encogió. No parece ser una bolsa espacial, es una función que se encoge. Los ojos de Suyun brillaron con el pensamiento. ¿Eres un sacerdote? Green Spock se sorprendió. Este anciano le dio un sentimiento muy especial, parecía ser más poderoso que los sacerdotes de su clan, e incluso él podía sentir vagamente un aura peligrosa. Ya sabes, es un guerrero de segundo nivel. Al pensar en esto, el desprecio en sus ojos se contuvo instintivamente, y tenía un poco de miedo de este anciano que parecía inofensivo para los humanos y los animales. Efectivamente, esta tribu parece simple, pero definitivamente es una ilusión. Suyun lo miró a la ligera y asintió levemente. Los miró de forma encubierta. Resulta que todos son soldados de segundo nivel y todos tienen una bolsa, por lo que no debería ser muy inusual. En este momento, Ian, que había recogido la fruta, se puso de pie. Y sonrió suavemente. Sonrió: respetado sacerdote, mi nombre es Ian, somos comerciantes ambulantes de muy lejos y esperamos hacer algunas transacciones con su tribu. Oh. Suyun fingió estar sorprendido. ¿Qué tienes y qué quieres comerciar? Al escuchar esta respuesta, los 5 comerciantes ambulantes se refrescaron y vinieron. Tenemos algunas frutas de las plantas dadas por Dios, explicó Ian. Volvió a tomar la pequeña bolsa verde claro, pero esta vez no la vertió, sino que una energía roja emergió de su mano y la energía entró en la bolsa. Luego, una fruta del tamaño de medio puño apareció en su mano, todo era rojo sangre y la piel aún brillaba con un toque de rojo. La primera vez que apareció la energía roja, los ojos de Suyun brillaron levemente, sintió un aliento cálido y había una vaga suposición en su corazón.
Después de que Ian sacó la fruta, continuó explicando. Esta es una fruta para nutrir la sangre. Si estás herido, puedes comer esto para nutrir tu sangre. En su mano cambió a una fruta amarilla. Esta es una fruta de físico, que puede mejorar tu físico. Esta es una fruta curativa, que puede acelerar la curación de heridas. Esta es una fruta de fuerza, puedes aumentar algo de fuerza al comerla. Suyun escuchó, con algo de sorpresa brillando en sus ojos, adivinando. Son los frutos de plantas extraordinarias, tantos efectos especiales, supuso que este debería ser el fruto de plantas extraordinarias, en cuanto a por qué se llama fruta. Otorgado por Dios, piensa pensando en el estado de Dios en este mundo, no se sorprendió en absoluto. Pero, ¿cómo vinieron estas plantas? ¿Silvestres o cultivadas por la sangre divina? Frunció el ceño levemente, los pensamientos pasaron rápidamente por su mente, y si no podía entender, fingió tener curiosidad y preguntó. ¿No sé que las plantas son otorgadas por los dioses? La gente de Ianu, al escuchar a Ian, no pudo evitar mirarse entre sí, y los últimos 4 miraron a Ian, obviamente queriendo que tomara una decisión. No es un secreto que Dios otorga plantas, Ian Shin reflexionó en secreto. El dios de esta tribu se ve muy poderoso, así que vendamos uno. El dios del hielo cayó en manos de este dios tribal. Dio le causó una profunda impresión y le hizo no querer ofender a esta tribu fácilmente, incluso si los dioses de su propia tribu eran más poderosos. Fin de este capítulo, capítulo 69. ¿Cómo obtener plantas bendecidas por Dios? Pensando en esto, Ian Wei sonrió y dijo. La planta bendecida por Dios en sí misma es una planta con energía especial. Las diferentes plantas tienen diferentes efectos y tienen todo tipo de efectos mágicos. Solo puede ser útil para nosotros los mortales, y el efecto es bueno, escuché que también puede funcionar con los dioses. Pero este tipo de planta generalmente nace en la naturaleza, y su apariencia se ve muy diferente a otras plantas, muy bien reconocimiento, es solo que hay bestias alienígenas que lo protegen y es un poco peligroso, y no es fácil conseguirlo. Ian Khan habló y al final preguntó con curiosidad. No sé si tu tribu tiene tal una apariencia distintiva que se parece a esto. ¿Una planta muy especial? Giró la cabeza y miró la mancha verde. Mancha Verde entendió y rápidamente sacó una hierba que le llegaba a la palma de la mano de la bolsa de almacenamiento. La hierba verde parece un cabello opaco, con un toque de fluorescencia verde claro. Suyun se sintió un poco familiar a primera vista, y hay este tipo de planta fluorescente cerca del cadáver del dios del hielo. Pensó por un momento y pensó que sería bueno llevar a estas personas para identificarlas, y dijo en voz baja. Ven conmigo. Después de eso, se dio la vuelta y abrió el camino. Ian Uren se miraron el uno al otro, y la alegría brilló en sus ojos. ¿Hay realmente? Un grupo de casi 20 personas se movió hacia la dirección fuera de la tribu. En el camino, Suyun pensó en las palabras en la boca de este tipo llamado Ian y luego notó la palabra general. Es decir, ¿hay alguna otra situación? Preguntaré más tarde. Pronto, llevó a estas personas al lugar donde cayó el dios del hielo. La gente de Yanwang miró la hierba brillante y se asombró. ¿Esto es? Ian Uren solo los miró y vio montones de plantas dadas por Dios, y se quedaron estupefactos por un tiempo. Sin embargo, después de identificarlo cuidadosamente, no pudieron evitar golpearse el pecho y ponerse de pie. Ian miró estas hierbas fluorescentes y sus ojos se llenaron de arrepentimiento. ¿Qué? Suyun notó las expresiones de las 5 personas y preguntó. Ian suspiró y miró al sacerdote y respondió. Estas son plantas dadas por Dios, es solo, hizo una pausa, luego sacudió la cabeza con pesar, es solo que estas son malas hierbas, si no tienes la suerte de comerlo tendrá efectos adversos en el cuerpo. Algunas hierbas silvestres también son altamente venenosas. Solo las plantas comestibles dadas por Dios pueden considerarse cosas valiosas. Suyun pensó pensativamente, reflexionó por un momento, dijiste antes que, en general, hay otras formas de obtener esta planta. Después de pensarlo, agregó otra oración con un profundo significado, deberías haber adivinado estas plantas, esta es la congelación. La tierra donde los dioses han caído, estas malas hierbas se han contaminado con la sangre de los dioses. Ian Uren mostró tales expresiones, pensando en su pregunta, los 5 dudaron nuevamente. Pero en última instancia, dado que se ha descubierto el secreto de la sangre de los dioses, esta tribu tarde o temprano descubrirá la forma de cultivar las plantas otorgadas por los dioses. En este caso, es mejor seguir vendiendo. Ian Uren se miraron el uno al otro, y finalmente Yuyan dijo. Los sacerdotes son realmente inteligentes, ¿hay otra manera?
Después de felicitarlo, explicó. Dios otorgó plantas excepto las silvestres, el resto es confiar en los grandes dioses, su poderoso poder divino y la sangre de los dioses para bautizar plantas, de modo que incluso las plantas ordinarias pueden convertirse en plantas dadas por Dios después del bautismo. Oh. Suyun reflexionó, pensando para sí mismo. Es casi como lo supuse. Que la sangre divina puede cambiar las plantas, naturalmente pensó en usar el poder divino, pero era demasiado tarde para probarlo, de lo contrario descubriría el secreto tarde o temprano. Lástima. De repente, Ian suspiró y, al ver las miradas sospechosas de la multitud, explicó a la multitud. Las plantas otorgadas por Dios se pueden obtener fácilmente siempre que estén bautizadas. Lo más difícil es que los humanos pueden comer las plantas. Y los otros 4 asintieron uno tras otro con empatía. Así es. Nuestra tribu lo ha estado buscando durante mucho tiempo. Después de todo, solo hay unas pocas plantas ordinarias que se pueden comer sin causar molestias, pero la mayoría de las plantas silvestres dadas por dioses protegidas por bestias alienígenas pueden ser comido, por lo que hemos estado buscando estos. Al escuchar esto, Suyun involuntariamente levantó las comisuras de su boca con su estado de ánimo. ¿Plantas comestibles? Nadie en el otro mundo está tratando de ser un Shenron, pero en los tiempos modernos, hay tantos alimentos que pueden ahogar a la tribu. Plantas dadas por Dios, si los materiales medicinales del ginseng se pueden convertir en plantas, el efecto, Suyun no pudo evitar pensar en ello. Todo tipo de plantas en el mundo real, especialmente esos materiales medicinales, y el arroz ordinario pueden convertirse en arroz divino. En ese momento, la tribu Yanwang todavía carecen de las plantas otorgadas por los dioses, y seguirán siendo fuertes. Pensando en esto, no puede evitar sentirse muy bien, mirando a los ojos de las 5 personas que son gentiles. Sin embargo, algunas cosas aún deben probarse, como el número de otras tribus. Y después de este incidente, supuso que la tribu de 5 personas podría haber comenzado a cultivar, pero no sabía si había un alimento básico como el arroz. Si lo hay, entonces el número de la otra tribu es como si se hubiera abierto el limitador de población, y no debe subestimarse en absoluto. Y el número es igual a la fuerza de los dioses, supuso que los dioses de esta tribu son al menos dioses de tercer nivel. Pero no está perdido, porque cree que hay tantas ventajas, siempre que haya tiempo para desarrollarse, la tribu Yanwang definitivamente puede superar a esta tribu. Después de pensar en esto. Es una pena, dijo Suyun con pesar. Si estas malas hierbas son inútiles, entonces realmente no sé cuándo nuestra tribu podrá tener plantas otorgadas por Dios. Ian Uren suspiró y asintió, aparentemente de acuerdo con este punto de vista, y fue directamente secuestrado y cojo. Suyun continuó. Dado que nuestra tribu Yanwang no tiene plantas otorgadas por Dios, parece que la transacción no puede continuar. Esta vez, estaba realmente un poco arrepentido y quería ver si sus bolsas de almacenamiento podían intercambiarse. No. Ian negó con la cabeza y replicó. ¿Puedes permitirnos visitar tu tribu? Tal vez haya algo que necesitemos en ella. ¿Sí? Green Spock continuó. Ustedes, dioses, tan poderosos, su tribu debe tener algo especial, tal vez sea justo lo que necesitamos. Suyun escuchó las palabras y las miró profundamente. Ian y Luban inmediatamente sintieron la sensación de ser vistos, y un sudor frío brotó inconscientemente de sus espaldas. ¿Lo has visto? Parece que con un sacerdote tan astuto aquí, es aún más difícil para nosotros aprovecharnos, Ian Jiren suspiró en secreto. Pero justo cuando pensaron que serían rechazados, Suyun de repente sonrió. ¿Sí? ¿Qué dijiste? Ian Uren, que pensó que serían rechazados, se sorprendió gratamente de inmediato. Déjenme mostrarles chicos, Suyun no respondió repetidamente, se dio la vuelta y ordenó, y después de dejar las lanzas y las piedras entre la docena de personas de Yanwang que lo seguían, abrió el camino directamente. Fin de este capítulo. Capítulo 70. Tribu Vulcan y Ian Uren se miraron y lo siguieron rápidamente. Mientras Suyun tomaba la delantera, miró a las 5 personas detrás de él y pareció preguntar algo sin querer. 5 comerciantes ambulantes, ¿tu tribu es muy fuerte? ¿Hay tantas plantas otorgadas por Dios? Tan pronto como estas palabras parecieron suspirar, los ojos de los 5 comerciantes ambulantes se iluminaron excepto Ian. Green Spot no podía esperar para ponerse de pie, con una sonrisa en toda su cara, y dijo con arrogancia. Por supuesto, nuestra tribu Vulcan, pero una gran tribu de más de 10.000 personas. Spear y Stone lo miraron sorprendidos. Después de que Suyun se quejó del nombre de la tribu en su corazón, también reflexionó.
Aunque ya esperaba esta tribu vulcaniana, realmente escuché la cantidad de personas y no sentí un poco de presión. Sin embargo, no estaba deprimido, sino más bien porque tenía el objetivo de ponerse al día en su corazón. Cuando los 4 escucharon las palabras de Luban, todos se sintieron orgullosos y honrados en sus corazones. Suyun pudo ver que estas 5 personas estaban realmente orgullosas de su tribu, lo que demostraba que las condiciones de vida de la tribu eran muy buenas, e incluso 10.000 personas podían satisfacer las necesidades básicas de la vida, lo que generaba un sentido de pertenencia. Che, de repente dijo una voz desdeñosa, y Anuren frunció el ceño y miró a la persona que hizo la voz. «¿Qué es tan genial?» Shitou curvó los labios y miró a Ian Uren con orgullo, «Algún día nuestra tribu será tan poderosa. Incluso más fuerte que tú». Suyun levantó levemente la boca e hizo un gesto con los ojos. Dudando en hablar, le hizo un gesto para que no hablara. «¿Qué dijiste?» Ian Uren parecía estar ofendido, con algo de ira e insatisfacción en sus expresiones. Entre los 5, un chico de 18 años llamado Dasu no pudo evitar replicar. «No lo creo. Tu tribu Yanuan tiene solo 1 o 2.000 personas como máximo, ¿cómo puedes alcanzar a nuestra tribu vulcana? Nuestra tribu se ha desarrollado durante 100 o 200 años, y ha alcanzado el nivel de una gran tribu de 10.000 personas. Al menos tu tribu Yanuan también es si quieres ser como nosotros, no hay nadie que no pueda ponerse al día con el desarrollo de cientos de años. Para ese momento, nuestra tribu definitivamente será más fuerte, Los rostros de Ian Uren estaban llenos de incredulidad, y había algo de desprecio en sus ojos y orgullo. Obviamente, en los corazones de las 5 personas, su tribu es la más poderosa, y definitivamente no es fácil ponerse al día. Ya sea un hecho o un punto de vista objetivo, la tribu Yanuan quiere ponerse al día con su tribu Vulcan. Dentro de 100 años imposible, solo cuando la piedra está balbuceando y delirando. Entonces espera y verás. Shitou se sonrojó de ira y sus ojos estaban un poco rojos, pero aún así dijo obstinadamente. Bajo el liderazgo del gran dios de la luz, nuestra tribu te superará tarde o temprano. Ian Uren frunció el ceño, quiero refutar. Pero en ese momento, Suyun, que iba al frente, los interrumpió de repente. Está aquí. Mientras caminaban hacia el centro de la tribu, los árboles comenzaron a escasear gradualmente. Pronto, apareció un gran espacio abierto. Ian Uren apartó la vista de la piedra, levantó la vista y miró a su alrededor. Una docena de casas de bloques de construcción limpias y ordenadas aparecieron en el campo de visión de las 8 personas. Los 3 de Suyun no respondieron, pero los 5 Ian que lo siguieron abrieron ligeramente la boca. ¿Son estas casas? Ian miró estas casas ordenadas y artísticas, e inconscientemente exclamó. Es tan hermosa. Los otros 4 las miraron con ojos críticos y finalmente tuvieron que admitir en sus corazones que esta es la casa de la tribu. Se ve mejor que la casa de su tribu. Para las casas de su tribu vulcana, se cortaba la parte superior del árbol, y luego se usaba el árbol como tronco central, y se cortaba alguna otra madera como soporte, y el techo se cubría con paja seca y ramas. Originalmente, en sus mentes, su casa ya era perfecta. En comparación con otras tribus, no sabían a dónde ir. Pero ahora, después de ver la casa de la tribu Yanuan, de repente se dieron cuenta de que la casa aún podía construirse así. Puede ser tan limpio y hermoso. ¿Cómo está? ¿Está bien? Al ver sus rostros, Stone levantó la barbilla y dijo con orgullo. Estos nos los enseñaron los grandes dioses, así que lucen bien. ¿Qué es esto? Quiso refutar Dasu, pero la voz de repente se hizo más débil. Su rostro estaba un poco rojo, y aunque se esforzó por refutar, recordó que sus casas eran de hecho inferiores a esta tribu, y cuando pensó en esto, sintió un poco de falta de confianza y al mismo tiempo se sintió un poco perdido. La casa que desarrollaron durante cientos de años en realidad no es tan buena como esta pequeña tribu. Es increíble. Los otros 4 Ian también están en un estado de ánimo similar, y sus estados de ánimo son muy complicados. Pero lo pensaron más tarde, ya que se lo enseñaron sus dioses, es normal que vivan en este tipo de casa. Aparte de la envidia, no sentían que algo anduviera mal. Mientras sea hecho por los dioses, todo es posible. Los dioses son sinónimo de omnipotencia, ellos también son creyentes de los dioses y nunca lo cuestionarán. Efectivamente, esta deidad es realmente muy especial, pensó Ian en secreto, sintió que la deidad que podía derrotar al dios del hielo debía ser algo especial, y ahora realmente encontró un lugar especial. En este momento, de repente giró la cabeza y vio a la gente de Yanuan que estaba construyendo una casa de madera en la distancia, y sus ojos se iluminaron involuntariamente.
Ian inmediatamente volvió la cabeza hacia el sacerdote. Sacerdote, ¿puedes vender la forma en que tu tribu construye casas? Podemos intercambiar cosas contigo. Los ojos de los otros 4 se iluminaron. Sí, pueden comerciar, siempre y cuando aprendan a construir casas de madera. ¿No podrán vivir en esas casas en el futuro? Esto es algo beneficioso para su tribu, que puede hacer que la tribu sea más próspera, siempre y cuando como método, incluso pagar un precio está bien. Oh. Suyun miró a Ian con sorpresa, sin esperar que él quisiera construir una casa de madera. Bajo la mirada expectante de las 5 personas, una mirada melancólica apareció en su rostro. Ian Uren esperó en silencio y no hizo ningún sonido para molestarlos. La mirada pensativa en el rostro del sacerdote hizo que sus ojos se iluminaran, sabiendo que podría haber un drama. ¿Deberíamos hacer un trato? Suyun pensó para sí mismo. Piense en los pros y los contras de intercambiar el método de construcción. Después de pensarlo, no hay desventajas, como máximo, otras personas viven en la misma casa que ellos, lo que reduce la rareza. Pero esto no es nada. Para ser honesto, si la casa de madera no fuera fácil de obtener materiales, no lo habría considerado al principio. A pesar de que la casa de madera se ve hermosa, es fresca en verano, pero si llega el invierno, las deficiencias de la casa de madera quedarán expuestas. Frío. Si no hay nada en los tiempos modernos, como máximo algunas colchas más, pero ahí no quedan edredones en esta sociedad primitiva. Vivir en una casa de madera no es tan cálido como vivir en una cueva. En su plan, antes de que llegue el invierno, las casas de madera serán definitivamente eliminadas y reemplazadas por casas de ladrillo y adobe como casas rurales de tierra. Especialmente conseguir un pozo de fuego para que no te golpee el frío en invierno. Por eso se dice que la casa de madera tarde o temprano será eliminada. Es de las cosas que me desagradan y no quiero. No está mal si se puede usar como desecho. Pero no les disguste, estas 5 personas no lo saben, solo lo tratarán como algo bueno. Si ese es el caso, entonces no me culpes por engañarte. Suyun miró a los 5 con una sonrisa amable en su rostro, mostrando amabilidad en su amabilidad. Ian Uren miró la sonrisa del sacerdote y, por alguna razón, tenían una sonrisa tan amable, pero sus corazones se hincharon por alguna razón y sintieron un poco de frío. Denme algunos votos, hay menos votos recomendados, no sé cuándo superará los 10,000. Fin de este capítulo.